Violeta Sánchez es miembro de la comunidad de las Hermanas del Amor de Dios, es del grupo seglar Amor de Dios también, es de la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, es la presidenta de la Unión Padre Ucera, que es un grupo seglar que tenemos en la congregación, y ha colaborado y ha trabajado con nosotros siempre en nuestra comunidad y también en nuestra guardería. Fue trabajadora de nuestra guardería, solo que tiene a su mamá muy ancianita y entonces ella está cuidando ahora de su madre, pero aún así participan las dos porque su madre tiene la mente fabulosamente bien, gracias a Dios. Entonces ahí las dejo con Violeta. Gracias. Entonces Violeta, nos contaba la hermana Bernardina que usted también llegaba a los lugares más intrincados para llevar a la Virgen de Regla a todas esas zonas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, una experiencia grata, gratificante, porque visitábamos cuando todavía no existía ningún grupo. Nosotros con la hermana Bernardina visitamos no solamente Regla, sino también Guanabacoa. Íbamos a lugares intrincados, subíamos loma, bajábamos loma, visitando enfermos, tratando de atraerlos a la comunidad, a los que no se podían. Le llevamos leche, le llevamos aseo, cosas que quizás se nos van olvidando en el camino, pero visitábamos mucho, nos montábamos en ambulancia, llevábamos enfermos que no tenían familiares a los hospitales, y ha sido un trabajo muy bonito durante toda esta etapa. E incluso entonces salía de la comunidad y los llevaba a Rincón, ¿no? Salíamos de la comunidad, íbamos en excursiones, íbamos a Ranchuelo, íbamos al asilo Santo Venia, San Rafael, visitábamos el Rincón, diferentes iglesias. Fuimos una vez al zoológico, lo llevamos al Zoológico Nacional. Eran muchas excursiones, se nos ha dificultado con este tema del transporte y todo, pero era una actividad y ellos lo agradecían mucho, porque lo sacábamos del medio. Dentro de Nuestra Señora de Guadalupe, en nuestra iglesia nos reuníamos, le hacíamos almuerzo, hacíamos actividades una vez en la capilla, y al mes siguiente le hacíamos una actividad recreativa con rifas y demás, bailaban, cantaban, recitaban, se sentían como hermanos todos. Creamos el comedor y el lavatín. Teníamos un comedor que lo llevaba una hermana que ya falleció, Mayra. Teníamos el lavatín. Hemos hecho muchas actividades muy bonitas. En Navidad le hacíamos un almuerzo navideño, nos incorporábamos todos los de la comunidad y uno ponía el arroz, el otro con la ayuda de las hermanas, ahí mismo cocinábamos, llevábamos todo, le hacíamos rifas, le entregábamos diversos regalos y todos se sentían como en familia. Y nos faltaba la oración, ¿no? La oración siempre la teníamos, esa era primordial. Incluso en esas actividades que teníamos un mes un grupo de oración en la capilla, y el otro mes se hacía, pasaban primero por la capilla y después iban para el patio a festejar. ¿Y ustedes veían en esa persona, en ese peregrino, una evolución hacia este camino de esperanza? Sí, y mucho amor, sobre todo a la hermana Bernardina, que ha hecho mucho por ellos. Un crecimiento en la fe grande de todos ellos. Además, aprovechábamos los talentos que tenían cada uno para nosotros poder hacer las actividades. Solamente se las dirigíamos, pero el que sabía decir poesía, lo decía. El que sabía bailar, bailaba. Hacíamos juegos de baile. Y el que sabía hacer cuentos, hacía cuentos. Había unos que siempre contaba lo de las novelas y lo hacía bien gracioso y todos se reían. Entonces aprovechábamos los talentos que cada uno. Habían algunos que cantaban precioso. Descubrimos ahí talentos admirables entre ellos. Incluso había uno que dice que hizo un programa una vez en la televisión que se llamaba Juana la Palangana, y después a ese lo encontramos pasando hambre, muriendo de hambre junto con su familia, y lo levantamos, lo rescatamos también a él y a muchas otras personas que tenían de verdad un admirable talentazo y estaban ahí muriendo abandonados, y le levantamos, le elevamos la calidad de vida. Gracias también a Cáritas, que nos apoyaba, que nos ayudaba. Fueron muchos
las cosas. Ver que ese don que Dios les daba podía también dárselo al otro, ¿no? Sí, ellos en ese compartir, ellos ponían en práctica los dones que Dios les daba para los demás. Y por eso las actividades en sí, nada más se las orientábamos, pero después eran ellos los que hacían sus propias actividades. Y nosotros nos divertíamos con ellos. Y ellos se sentían felices porque les tomábamos en cuenta y descubrían que no todo en ellos estaba muerto, sino que ellos tenían mucho que aportar a su edad. Y que no estaban derrumbados como ellos creían que estaban, sino que tenían mucha vida para aportar. Y fue muy significativo, aquello era muy lindo, muy encantador. Hicimos un contacto tuvimos un contacto muy bonito porque hicimos contacto con salud. Teníamos a la geriatra que nos visitábamos, contactábamos con ella nos mandaba pacientes, nosotros le mandábamos pacientes a ella, la geriatra veía a los pacientes que más malitos teníamos, con trabajo social para ayudarlos en el tema de la chequera, todas esas cosas, ¿ves? Fuimos funcionando, los trabajadores sociales nos apoyaron, ellos nos mandaban ancianos, nosotros le mandábamos a ellos, tratar de solucionar los problemas que tenía. Y algo que se nos olvidaba, que teníamos un taller de costura también. Sí, tuvimos un taller de costura. Y también con las ambulancias, por ejemplo, habían ancianos que llamaban o familiares de su casa y las ambulancias decían que no había, pero llamábamos nosotras y enseguida aparecía la ambulancia para poder llevar al hospital a los enfermos. E incluso la policía, muchas veces que no había ambulancia, nos ayudaba, iba a ellos a buscar la ambulancia para llevarla al hospital al paciente y desde allí ellos mismos nos notificaban que estuviéramos tranquilos, que estaba todo bien. Nada más podía ir una sola de las animadoras y ya con eso bastaba. No teníamos ni que ir las hermanas, sino que ya ellos se encargaban de garantizar de que el paciente estuviera bien y que estuviera atendido. Fue un trabajo en equipo muy bonito. Aquí está una doctora hoy, que es la doctora Balbuena, que trabajó muchísimo con ese equipo con nosotras y fue de verdad que lo que pudimos hacer por ellos fue extraordinario. Fue extraordinario. Eso también nos llena a nosotras de vida, porque no es solo lo que nosotros le aportamos, lo que recibimos de ellos, porque ellos mismos nos dicen por dónde nosotros debemos trabajar, qué es lo que debemos hacer y cuál es la demanda de lo que el pueblo quiere de nosotros también. Y eso llena de alegría, eso llena el corazón de gozo, de entusiasmo y son motivos de esperanza para nuestro pueblo cubano.